Ok, buenas tardes. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre la contaminación acústica. Es una nueva charla que estaremos dando el día de hoy. Me voy a presentar, mi nombre es Jean Brian Corral Valles y esta charla se está dando gracias a ver un momento. Gracias por la espera. Ok, esta charla se está dando gracias a profesores capacitadores de las organizaciones de Progresemos Juntos. No. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que es la charla. Bueno, directamente, disculpen, la charla se trata sobre la contaminación acústica, ¿no? Y para entender un poco más sobre la contaminación acústica hay que hablar un poco del sonido, ¿no? El sentido auditivo, el cual es el oído. Bueno, el oído es, después de la visión, es uno de los órganos más importantes del ser humano. Y esta se está dividiendo en tres partes: oído tanto externo, medio e inferior, ¿no? Como visualizamos en la figura. En la figura estamos visualizando cada parte del oído. Entonces, el oído exterior consiste básicamente en la parte visible, ¿no? La oreja más el canal auditivo. El oído medio está formado a su vez por el tímpano, por los ostecillos óticos, son huesecillos del oído muy pequeñitos. Y el oído, a ver un momento. Ok, disculpen, y el oído que hablamos del inferior constituye un órgano de equilibrio. No, es un sistema de tubos enrollados, rellenos de un líquido linfático, donde se encuentra, ahí mayormente se encuentra lo que son las células ciliadas, que al estar estimuladas, estas van a generar lo que son impulsos nerviosos, que llegan tanto al cerebro y generan lo que es nuestra sensación o la sensación de oír. Bueno, hablando un poco más sobre el oído, es un órgano altamente complejo, ¿no? Y muy sensible. A diferencia de lo que es la visión, que se apaga por las noches, ¿no? Como sabemos al dormir, el oído es un sentido de alarma, que siempre está activo para detectar tanto situaciones de peligro. Por lo tanto, si el oído no se puede cerrar como se cierran los ojos cuando se duerme, siempre percibe, ¿no? Todo lo que le llega, todos los sonidos lo está percibiendo. El sonido directamente es un cambio de presión del aire, que se mueve como, bueno, se mueve, por ejemplo, ¿no? Como una ola circular a partir de la fuente, parecido a las ondas que se forman cuando nosotros tiramos, por ejemplo, una piedra en el agua. Más o menos así se está formando lo que es el sonido. Y estos cambios de presión entran en lo que es el canal auditivo y se transmiten del aire al tímpano del oído. Y a su vez también este se mueve, ¿no? Hacia los huesecillos que ya mencionábamos anteriormente del oído medio. Y estos huesecillos directamente están funcionando como un amplificador mecánico, y pasan los movimientos, ¿no? Al caracol, donde hace moverse el líquido linfático que ya mencionábamos anteriormente, que contiene este. Y este, al moverse, estimula las células ciliadas, que a su vez reaccionan, ¿no? Generando impulsos nerviosos que se envían directamente al cerebro. Y directamente estamos viendo todos estos huesecillos, ¿no? Que actúan en lo que es para nosotros poder oír. Estamos hablando un poco sobre el sonido, sobre las partes del oído, para entender un poco más sobre el tema, ¿no? Sobre la contaminación acústica. Entonces vamos a hablar sobre la medición del sonido. Directamente el sonido se mide en decibeles o decibelio. El decibelio es un valor relativo y logarítmico, que expresa directamente la relación, ¿no? Del valor medio respecto a un valor de referencia. Directamente cuando se habla de ruido, en términos ya sea técnicos, se habla de presión literalmente sonora.
La presión sonora se suele medir en decibelios o también llamado decibeles. Bueno, como indicamos anteriormente que es un valor logarítmico, significa que no medimos directamente en una escala lineal, sino exponencial. El valor de referencia es el límite de, de percepción, ¿no?, del oído humano. Una presión sonora, por ejemplo, de 20 decibeles, ¿no?, por lo cual, si 0 decibeles significa una presión sonora que está al borde de la perceptibilidad directamente. Bueno, acá tenemos un cuadro, estamos midiendo lo que es el valor de decibeles, ¿no?, tanto por presión sonora, por actividades, por ambientes o actividades, y la sensación, ¿no?, de los efectos en el oído. Directamente la percepción del volumen depende no solo de la presión sonora, como ya también vemos, sino también del tipo de sonido. Un sonido, por ejemplo, agudo, se percibe más alto que uno sordo, ¿no?, aunque tuvieran la misma presión sonora. Para tener en cuenta lo que es esta característica del oído, se suele aplicar un factor de ponderación a las diferentes frecuencias y a través de un filtro cuando se hacen mediciones de sonido. Uno de los filtros que es más común es el llamado filtro A, el que estamos viendo acá, ¿no?, el valor de decibeles del filtro A. Este representa una manera simplificada la distinta sensibilidad, ¿no?, del oído para diferenciar frecuencias. Valores sonidos con valores medidos, ¿no? Con este filtro llevan la unidad de decibeles a decibeles B, ¿no? Es un filtro que se hace. Es por ello que en la tabla directamente estamos explicando todos estos filtros según la presión sonora, los ambientes o actividades y la sensación de efectos en el oído. Por ejemplo, si ponemos de 0 decibeles y comenzamos de abajo, el umbral de audición, obviamente es una sensación de silencio, pues, ¿no? De silencio. Si ya comenzamos a subir los decibeles, por ejemplo, 10 decibeles es una respiración tranquila. 20 decibeles, una habitación muy silenciosa, suave de las hojas de un árbol, por ejemplo. 30 decibeles, por ejemplo, un frigorífico silencioso, un dormitorio, una puerta, por ejemplo, de un dormitorio. Es un nivel de fondo necesario para descansar, ¿no? Acá puede descansar tranquilamente. Acá hay un ruido de fondo agradable para la vida social, ¿no? Puede ser una oficina, conversación normal, a un metro de distancia, la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Aunque la biblioteca siempre para en silencio, se mantiene por ejemplo, en 40 decibeles, ¿no? Y así va comenzando a subir lo que son los decibeles, a pesar que, mira, acá ya llegamos a un ruido de fondo incómodo para conversar. Coche normal a 10 metros, aspirador a 1 metro, conversación en voz alta, ya están llegando a los 70 decibeles. Ya cuando comenzamos a llegar a los 80 decibeles ya comienzan a afectar lo que es el oído. Entonces acá ya vamos a ver, ¿no?, por ejemplo, calle ruidosa a 10 metros, ya se comienza a sentir una sensación molesta con estos decibeles. Daños permanentes al oído, a exposición a largo tiempo, y ya se imaginarán si llegan a 90, a 100, por ejemplo, si llegamos ya a los 140 o 160 decibeles, por ejemplo, una explosión, un petardo, daños permanentes inmediatamente del oído, hasta puede provocar, mira, esta presión sonora puede provocar lo que es rotura del tímpano. Entonces, a veces nosotros no sabemos, ¿no?, a qué presión sonora están nuestros oídos. Por ejemplo, en la calle pueden llegar hasta 80, 90 y ya comienzan a perjudicarnos, tanto en nuestra salud,
no solamente nos perjudican en el oído, en el ruido, sino en nuestra salud directamente, que más adelante ya veremos las enfermedades que puede causar o que causa lo que es la contaminación sonora. Bueno, acá vamos a hablar un poco de la emisión y la emisión. Un momento. Ok, bueno, acá estamos hablando ya de lo que es la emisión y la emisión. Directamente cuando, bueno, esto directamente se habla de sonidos o ruidos eh, que son importantes, ¿no? Diferenciar tanto lo que son emisión y lo que es la emisión. La emisión directamente se basa en la presión sonora, ya hablamos de la presión sonora, ¿no? Lo que se mide en decibeles, que emite una fuente, normalmente medida a distancia directamente de 1 metro, ¿no? Emisión, recuerden, es a 1 metro de distancia. Mientras que la emisión es la que se recibe por coches, por ejemplo, por motos, maquinaria. Deben estar marcados con información sobre su nivel de emisión de ruido. Directamente para estimar las emisiones que causan, hay que tener en cuenta la cantidad de fuentes presentes y su distancia del lugar de interés, donde causarían lo que es una molestia, ¿no? Si se encuentran muy cerca, causarían lo que es molestia. Si se encuentran lejos, causarían lo que es una molestia menor y comenzaríamos así a cuidar un poco nuestro tímpano, ¿no? También hay que tener en cuenta cómo y dónde se mide y qué es lo que se quiere medir. Por ejemplo, si nos interesa el ruido de una calle y sus efectos en el sueño de las personas, los valores directamente disponibles serán las presiones sonoras medidas directamente en una estación de medida, ¿no? Situado en algún punto a lo largo de la calle. O por ejemplo, en cambio, el ruido que molesta y que impacta sobre la salud de las personas, ese ruido directamente que penetra, ¿no? Que penetra, por ejemplo, en un salón o en un dormitorio y que tendrá lo que es un valor individual y distinto para cada hogar. Por ejemplo, dependiendo de la distancia, ¿no? Si estamos en un edificio, por ejemplo, la presión sonora que se emite en el primer piso no va a ser igual que en la del segundo piso o la del tercer piso, ¿no? Va a variar. De eso se trata, ¿no? Es distinto para cada hogar, dependiendo de la distancia, de la altura del piso, del tipo de ventanas que tenga cada piso, de puertas, etcétera. No se va a depender de muchas cosas, cómo va a impactar esa presión sonora a cada piso. Dado que es imposible medir las emisiones en cada hogar de una ciudad, se han definido directamente ya indicadores de ruido, ya que tienen correspondientes valores o correspondientes límites, ¿no? Y para que se mida o se calculen tanto en el exterior o en el interior. Y tienen en cuenta valores acústicos de las casas, ¿no? Para poder así sacar un promedio, ¿no? De cómo está afectando estos ruidos. Bueno, acá tenemos ya sobre la contaminación acústica, ¿no? Una vez que hemos hablado sobre el ruido y todo ello, ya hablamos un poco sobre la contaminación acústica. Bueno, la contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico, que lo origine, ¿no? O que implique molestia, riesgo, daño para las personas, tanto para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos, bueno, significativamente sobre el medio ambiente. Este es directamente según la OEF, ¿no?
Correcto. Entonces, directamente si hablamos, los primeros que desarrollaron ordenanzas contra el ruido fueron los ayuntamientos. Posteriormente, algunas comunidades autónomas ya se comenzaron a promulgar lo que son leyes para que sirviera de marco general. Y finalmente, los gobiernos, ¿no? Actuaron sobre lo que es la contaminación sonora. Antes no se prestaba mucha atención, ¿no?, a este tipo de contaminación. Hoy en día, bueno, ya se está prestando, ya se está teniendo una mayor, eh, están mirando directamente sobre este tipo de contaminación, ¿no? Bueno, acá directamente estamos hablando en el Perú. ¿Cómo se mide la contaminación sonora? Para medir la contaminación sonora, se siguen las pautas, ¿no?, contenidas directamente en el decreto supremo. Acá tenemos el decreto supremo 085 del 2003, el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. O sea, todo esto se llama los ECA, ¿no? ECA del ruido. Y acá tenemos cada tipo de, ¿no?, para horario, valores expresados, tanto para horario de la mañana y horario nocturno. Y acá tenemos los tipos de zona, ¿no?, donde no debe ni pasar ni sobrepasar estos tipos de valores. Por ejemplo, para una zona industrial se debe mantener en 80 decibeles en horario diurno, en la mañana, y en el horario nocturno 70 decibeles. Para una zona comercial va a variar, ¿no?, entre 70 y 60, tanto para diurno y nocturno. En zona residencial varía entre 60 y 50. Y en zona de protección especial va a variar entre 50 y 40 decibeles, ¿no? Bueno, directamente para medir la contaminación sonora van a seguirse diversas pautas, ¿no?, que está en este decreto que ya mencioné, el 085. Directamente los ECA de ruido son instrumentos, ¿no?, de gestión ambiental que son prioritarios para tanto prevenir, tanto para planificar lo que es el control, ¿no?, de la contaminación sonora. Y van a representar niveles máximos de ruido en lo que es el ambiente, que no deben sobrepasarse para proteger la salud humana. Y bueno, ya como mencionamos, estos niveles se han medido según 4 zonas, ¿no? Zona de protección especial, zonas residenciales, zonas comerciales y zonas de industriales, ¿no?, como vemos en la imagen. Pero, a ver, para que quede un poco más claro lo que son las zonas de protección especial, son áreas, ¿no?, de donde se encuentran ubicados establecimientos de salud, centros educativos, asilos, orfanatos, por ejemplo. A ese tipo de zonas nos estamos refiriendo. Bueno, directamente, ¿quién controla la contaminación sonora en el Perú? En el Perú, bueno, primero se encuentra lo que es el MINAM, ¿no?, como verificamos en la imagen, y tenemos por otro lado también las municipalidades provinciales. El MINAM es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Eh, bueno, este directamente se encarga, ¿no?, de aprobar lo que son los ECAs de ruido, lo que mencionábamos, y las directrices, ¿no?, para tanto la elaboración de los planes de acción del aire, disculpe, de la acción de mejoramiento de la calidad del aire. Además, promueve también y supervisa el cumplimiento de políticas ambientales, sectoriales, que están orientadas, ¿no?, al alcanzar y mantener directamente los estándares primarios de calidad del aire. Además de ello, también apoyan lo que son las municipalidades provinciales y distritales. Colaboran entre ellas para cumplir las siguientes, o bueno, tienen diversas funciones, ¿no? Por ejemplo, entre una de ellas es elaborar o implementar los planes de prevención y control de la contaminación sonora y los límites, ¿no?, máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia. Ellos tienen para indicar hasta qué tipo de presión sonora pueden tener como máximo, ¿no?, como ya mencioné.
Efectivamente. A ver un momento. Bueno, otras actividades también que tiene, ¿no? Es fiscalizar lo que es el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes directamente, ya sea para prevenir o controlar también la contaminación sonora. O por último, ¿no? Por ejemplo, dictar normas de prevención o control de la contaminación sonora para actividades, por ejemplo, comerciales, de servicios o domésticas. Bueno, también tenemos el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud. Este es el responsable, ¿no? De establecer o validar criterios y, y también metodologías para, para que se dé una vigilancia, ¿no? De la contaminación sonora. Además de ello, también lo que es evalúa programas locales de vigilancia, tiene monitoreos, o sea, puntos de control de la contaminación sonora, ¿no? Y también puede encargar a instituciones públicas o privadas dichas acciones para que se puedan medir directamente en cada punto, ¿no? De control. También tenemos autoridades que son sectoriales. Estas emiten normas que regulan la generación de ruido de las actividades y que se encuentran bajo su competencia y fiscalización, ¿no? Del cumplimiento de dichas normas. Entre estas autoridades tenemos lo que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Eh, Estas incluyen lo que es verificar, ¿no? El cumplimiento de los secas de ruido cuando se encuentran eh, directamente contenidos en lo que es un instrumento de gestión ambiental. Es por ello que ya en este procedimiento entra lo que es el Ministerio de Transporte. Esta fiscaliza el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental que van a ser aprobados para la construcción de una vía, por ejemplo, expresa o infraestructura de transporte urbano, ¿no? Bueno, acá tenemos ya lo que es el INACAL y el OEFA. Estos también apoyan en lo que es la contaminación sonora. El INACAL es el Instituto Nacional de Calidad, como verificamos en la imagen, y es parte de esta estrategia, ¿no? De monitoreo y medición. Bueno, directamente aprueba, ¿no? Las normas relativas a los instrumentos para la medición de ruidos, o también califica, registra, ¿no? Lo que son a las instituciones públicas o privadas que realicen directamente la calibración de equipos para la medición de ruidos. Y por último tenemos lo que es el OEFA. El OEFA, como o como parte de su función, directamente es de supervisión, ¿no? A entidades de fiscalización ambiental. O sea, el OEFA se encarga de supervisar a todas las demás entidades. Verifica que los gobiernos locales cumplan con esta fiscalización y va a brindar también lo que es constantemente asistencia técnica para el uso de sonómetros, ¿no? Con los cuales se está midiendo lo que es el- la presión sonora, ¿no? Por ejemplo, sobre las características de los equipos de cada distrito, se va a necesitar según sus características geográficas. Mediante la realización eh, de capacitaciones, por ejemplo, masivas a servidores públicos de municipalidades de Lima metropolitano, de provincia. Entonces el OEFA va, aparte que fiscaliza, también ayuda, ¿no? Con el uso de sonómetros, dar capacitaciones, entre otras muchas cosas para que se pueda dar un buen manejo de estos equipos y se pueda medir directamente lo que son eh, lo que es la presión sonora, ¿no? En cada punto que se mide. Entonces tenemos 5 instituciones que se encargan de esto, que son el OEFA, las autoridades sectoriales, municipales, provinciales y distritales, el INACAL, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud, ¿no?
6 de las instituciones que se están encargando. Y ahora si hablamos de cómo podemos evitar la contaminación sonora, bueno, directamente cuando una determinada actividad supera los secas de ruido, los titulares de la actividad deben implementar lo que son acciones de mitigación del ruido, como por ejemplo barreras acústicas u otras, ¿no? Que se consideren necesarias para atenuar lo que es el impacto generando en la zona. Bueno, por ejemplo, ¿no? En el caso de contaminación sonora provocada por el tráfico de una ciudad o de la ciudad de Lima, se deberían usar la bocina de los vehículos solo en caso estrictamente necesarios. Aplicar, por ejemplo, silenciadores en los tubos de escape de los automóviles y no olvidar de llevar los vehículos a, por ejemplo, a la revisión técnica anual, ¿no? Lo que no se hace hoy en día mucho en horas puntas, hora de tráfico, las bocinas suenan, pero al no acabar crea contaminación sonora, ¿no? Debería ponerse lo que es debería fiscalizarse mejor esos tipos, ¿no? Porque las personas que están expuestas a ruidos por su actividad, mm, por ejemplo, también deben portar, ¿no? Lo que son protectores auditivos. Imagínense una constructora que taladre. Ese ruido que provoca el taladro daña lo que son los tímpanos. Entonces deben tener lo que son sus protectores en las orejas, sus orejeras, ¿no? Para que no puedan dañar su salud. Lo que son directamente las municipales provinciales, como ya hablamos anteriormente, y distritales, deben utilizar los ECAs de ruido para establecer lo que son en el marco de su competencia, normas, ¿no? Es lo que nos falta. Bueno, lo que hay son normas que no se cumplen es lo malo, que permiten identificar a los responsables de la contaminación sonora y aplicar, ¿no? Directamente sanciones correspondientes. Es importante que se sensibilice, ¿no? A la población mediante campañas informativas sobre lo que provoca el ruido. A veces muchas personas no saben lo que provoca el ruido y piensan que, bueno, ya está. Y por otro lado, nosotros, ¿no? Como parte de la ciudadanía, también debemos contar con importantes herramientas, tanto para presentar directamente a la UEFA comunicaciones sobre posibles infracciones de los secas de ruido, ¿no? Bueno, acá tenemos la campaña de emisiones de 2015, ¿no? Esta es una fuente de la UEFA. Como vemos, tenemos el norte, tenemos este, centro y sur. Y como vemos, los puntos críticos se ubican mayormente en esta zona, entre el punto centro y el punto oeste, ¿no? Son las zonas más críticas que se han verificado en lo que es Lima. Bueno, directamente la campaña de mediciones de ruido ambiental que se ha realizado por lo que es la OEFA en Lima Metropolitana y también ha abarcado lo que es la provincia del Callao, se ha dado en lo que es el 2015, ¿no? Se dio en el 2015 y también hay antecedentes de una campaña que se realizó en el 2013. En ambas actividades se midió lo que es el nivel de ruido en un total de entre 200 y 250 puntos, ¿no? Distribuidos en los 49 distritos que conforman tanto las provincias de Lima Metropolitana y del Callao. Y los datos recolectados generaron información para tanto los gobiernos locales, para las actividades de supervisión de la UEFA, a las municipalidades, ¿no? Distritales y provinciales. Bueno, entre las mediciones se realizaron en horarios tanto diurnos y con un periodo de emisión de 60 minutos por punto, ¿no?
Los horarios de emisión fueron establecidos directamente donde había mayor tráfico vehicular. Además se evitó realizar, ¿no?, mediciones cuando algunos factores meteorológicos pudieran afectar lo que es la operatividad de los equipos, ¿no? Por ejemplo, vientos fuertes, todo ello. Se trató de no medir cuando pasaba eso, ¿no? Cuando estaba todo tranquilo y se habían, en horas punta de los tráficos, comenzaron a hacerse la medición. Bueno, de los 224 puntos medidos de toda la ciudad, los 10 puntos más críticos o con mayor nivel de presión sonora en el año 2015 se han encontrado mayormente la presión sonora de entre 81 decibeles en Breña, uno de los distritos donde yo vivo, y 84, entre 84 y 85 decibeles en el Agustín, donde es uno de los puntos más críticos, ¿no? Es el Agustín. Y se les denomina directamente críticos porque sobrepasan un nivel de presión sonora, que ya hablamos anteriormente, que es continuo equivalente a 80 decibeles. Ya, una vez que pase los 80 decibeles, ya comienzan a dañarnos, a dañar, o sea, cuando pasan los 80 decibeles la presión sonora, ya comienza a dañar nuestra salud. Es por ello que se tiene que ser de 80 decibeles hacia abajo. Bueno, entre los puntos más críticos que vimos, como ya indicábamos, el Agustino, Breña, ¿no? Como mostramos en la imagen. Bueno, acá tenemos, ¿no?, la campaña de mediciones de 2015, 90,21% excede, 90,21 distritos exceden los secas de ruido. Y acá tenemos los resultados, ¿no? En Lima Centro, Breña, son los que excede, Lima Este, El Agustino, Ate, San Juan del Lurigancho, Chosica, en Lima Norte, Comas, Caraballo, San Martín de Porres, en Lima Sur, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Bueno, directamente son en zonas de tráfico, todos son muy fuertes los ruidos. Bueno, directamente la situación de Lima hoy en día es, bueno, sacamos las conclusiones, ¿no? En las principales actividades, ¿no?, que están generadoras de ruido, ¿no?, ambiental, son provocadas por vehículos de transporte, no sé, por el mal uso de bocinas, la falta de mantenimiento de las unidades, entre otras, ¿no?, como vemos aquí. También tenemos lo que son la contaminación sonora, es un problema que requiere, ¿no?, esfuerzo conjunto tanto de instituciones locales, provinciales y nacionales, ¿no?, para elaborar mayormente lo que son planes, ¿no?, de manejo sostenible de ruido. Como vemos en la imagen, si todos juntos trabajamos, podemos disminuir lo que es esta presión sonora. Y bueno, por otra parte, también es necesario que las municipalidades, tanto que son distritales y provinciales, promocionen, ¿no?, campañas de sensibilización a la ciudadanía. Y por último, tenemos o se necesitan, ¿no?, normas que disuadan lo que son las actividades ruidosas o que, eh, bueno, de manera más estricta, ¿no?, la emisión de ruido, sobre todo cerca de centros educativos o de salud, ¿no?, donde, aparte de que, bueno, las personas en centros de salud están enfermas, imagínense el ruido. Pero un momento. Ok, acá tenemos los principales tipos de daños que el ruido provoca en la salud, ¿no? A ver, un momento.
Bueno, acá estamos hablando directamente ya de las molestias, ¿no? Alteraciones de sueño, efectos cardiovasculares. A veces, o sea, ponemos estos ejemplos y a veces no, alguno de nosotros dice, pero ¿cómo va a causar, por ejemplo, efectos cardiovasculares, ¿no? Alteraciones de sueño? No sabemos. Pero sí, esto está causando lo que es la presión sonora alta, ¿no? Por ejemplo, molestias por ruido de tráfico. Empiezan a partir de niveles de ruido relativamente bajos, ¿ah? No llegando a 80 decibeles como dijimos antes, por ejemplo 337, 38, 40 decibeles. Porcentaje de personas molestas por el ruido de tráfico en función del ruido, ¿no? Eh, Directamente estos son valores medios para ruido de tráfico, ¿no? Rodado que pueden variar con las condiciones, ¿no? Y si comparamos también con el ruido que viene procedente de aviones, suelen ser más molestos y de valores mayores a presiones sonoras inferiores, mientras que el ruido, por ejemplo, no por ferrocarriles suele ser un poco menos molesto, aunque también están un poco más alejados de la ciudad. Pero poniéndolo como ejemplo, ¿no? Tenemos también lo que son alteraciones de sueño, a partir de niveles de presión sonora muy bajos, ¿no? También entre 33 decibeles, el cuerpo responde a sonidos y se despierta, ¿no? Con mayor frecuencia, aunque sean muy breves o muy leves, la persona no se suelen acordar de ellos. Bajo condiciones normales, la persona se escucha un ruido y se despierta una o dos veces durante toda la noche, ¿no? Y esto habla también la Organización Mundial de la Salud. Constata que el sueño es una función biológica importante cuya alteración está relacionada con varias enfermedades. Tenemos los efectos cardiovasculares, ¿no? Obviamente en los efectos cardiovasculares nos enfocamos en dos, que es la hipertensión y tenemos los infartos del miocardio, o sea, del corazón, ¿no? La Organización Mundial de Salud también recomienda, ¿no?, considerar dos efectos cardiovasculares del ruido de salud, como ya mencionaba. En uno de ellos es la hipertensión. Esta se ha relacionado en varios estudios, porque sí se han hecho varios estudios con ruido producidos por aviones. Eh, no, y directamente si hablamos ya de lo que estos infartos de miocardio, cuya aumentaría a partir de los 60 decibeles. O sea, si ya tenemos 60 decibeles, los infartos de miocardio aumentan. O sea, no es 80 decibeles es como máximo permitido para nosotros, ¿no? Pero vemos que 60 decibeles ya estaría afectando, ¿no?, a nuestro corazón, ya que tener mucho cuidado con eso. Los principales tipos también tenemos, bueno, alteraciones de las capacidades cognitivas, efectos respiratorios, ¿no? En esto se trata de que existen correlaciones, ¿no?, entre el nivel de ruido y las capacidades cognitivas. Esto mayormente está afectando en lo que son los niños. Ha comprobado que una reducción de las capacidades cognitivas a partir de los niveles de 50 decibeles o a partir ya también de, si llegamos a 95 decibeles, por ejemplo, se vieron afectados el 100% de los niños, y quien no, porque son presiones fuertes, ¿no?, de sonido. Entonces ya comienzan a afectar las capacidades cognitivas. Y si hablamos de los efectos respiratorios, también tenemos estudios, ¿no?, previos que se relacionan lo que es el ruido con ingresos hospitalarios por problemas respiratorios. Mayormente están afectando más a los niños. Hay un estudio que fue publicado recientemente, ¿no?, y ha conseguido relacionar por primera vez lo que es el aumento de la mortalidad por enfermedades respiratorias con el ruido del ambiente. Y este estudio se ha realizado en España, en Madrid. Y se apunta que la causa del incremento podría estar ligada al aumento de los niveles de cortisol en lo que es la sangre.
por ello que están muriendo mayormente por el sonido, ¿no? El efecto directamente del ruido sobre la mortalidad que se ha dictado en este estudio es de 6,2% por los incrementos, ¿no?, de niveles de ruido. El grupo de población más vulnerable para esto sí es el de mayores, ¿no? Mayores de edad, como a partir de 60, 65 años. Y bueno, el impacto sobre la mortalidad es similar a o es prácticamente similar a lo que es la contaminación por partículas, ¿no?, que se pone en el aire. Entonces vemos que el ruido está siendo mayormente, causa la misma mortalidad que una contaminación atmosférica, según este estudio, ¿no? Y bueno, acá tenemos ya acciones para evitar lo que es la contaminación acústica. A ver un momento. Bueno, directamente he puesto algunas que nosotros podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, minimizar el ruido del tráfico. Si alguno de ustedes tiene un carro, maneja un carro, no es necesario utilizar la bocina. Si hay tráfico, ¿para qué utilizar la bocina? A veces se quedan estancados y siguen tocando la bocina como si tocando la bocina van a avanzar más rápido. Entonces es mejor esperar y minimizar este tipo de ruido, ¿no?, que puede ser tanto perjudicial para nosotros mismos como para... Un momento, por favor. Y bueno, acá ya vamos a minimizar lo que es el ruido del tráfico, ¿no? Y también poner letrero de silencio. Aunque nadie hace caso a este tipo de letreros, pero tenemos que hacer. Habilitar carril de bicicleta, ¿no? Si en vez de salir con un carro, está llegado tarde, mejor utilizar una bicicleta, ¿no?, donde no se va a producir ese tipo de ruido. Habilitar zonas verdes o zonas tranquilas es de mucha importancia, ya que en estas zonas se percibe un silencio tranquilo, donde nuestra mente, nuestros oídos descansan. Entonces no se estaría presentando ese tipo de ruidos fuertes, de ruidos molestos, ¿no? Otras acciones que tenemos es, bueno, por ejemplo, uso de medios de transportes alternativos. Como ya hablamos de la bicicleta, pero no hay bicicleta, hay patines, monopatines, entre otros, ¿no?, donde podemos utilizarlos y no generar tráfico, no generar ruido. Controlar los niveles de intensidad en casa, por ejemplo, los televisores, radios, no utilizarlos en muy alto volumen. A veces nos perjudica a nosotros y perjudicamos al vecino, ¿no?, con esos ruidos muy fuertes. Por ejemplo, al pasear por la calle, ¿no?, evitar hablar en alto o gritar. Es una de las cosas más molestas. Para mí es muy molesto, ¿no?, que estén gritando en la calle, perjudica, perjudica directamente. Yo siento que molesta mucho y puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Disculpen. Y bueno, estas son algunas actividades, ¿no?, que nosotros debemos seguir, debemos tomar en consideración. Son algunas actividades que podemos hacer. Unas actividades que no nos van a costar mucho, no nos van a costar plata. A veces tomar conciencia sobre estas actividades pueden disminuir en algo lo que es el ruido en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos este tipo de actividades, todos aplicamos este tipo de actividades en una hora de tráfico, ayudaría mucho a la ciudad, ¿no? O este tipo de actividades, no, una de las más importantes, estas dos, utilizar o bien medios de transportes alternativos, o si están en tráfico, no usar la bocina. Es solamente algunos consejos, ¿no?, que le brindamos para que para que se pueda disminuir, ¿no?, los niveles de presión sonora en lo que es la ciudad de Lima. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por asistir a la reunión. De igual forma, le voy a dejar lo que es una
breve encuesta, ¿no? Para que califiquen lo que es la reunión, para que se puedan registrar y puedan rellenar esa encuesta, calificar. Si tienen algunos temas que desean que hable, también lo pueden poner en la encuesta. Y también ahí al momento que se registren le va a aparecer para que le puedan dar un certificado, ¿no? De lo que es la charla del día de hoy. Permítame un momento mientras voy buscando lo que es el link de la encuesta. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Si la tienen, me la hacen saber, por favor. A ver, un momento, ahorita les paso lo que es el link de la encuesta. Está un poco lenta mi máquina. Bueno, acá está el link de la encuesta para que se puedan registrar y puedan darle su certificado también. Me gustaría que propongan temas, ¿no? Más temas, ¿no? Para poder dictarlas en estas charlas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y acá me voy a quedar si tienen alguna consulta.